Bueno, la finalidad de esta reunión es hacer una comparación macroeconómica entre Colombia y Venezuela, donde vamos a hablar sobre la demanda agregada, teniendo en cuenta que la demanda agregada consiste en... La demanda agregada es igual que la demanda normal. Lo que pasa es que la demanda agregada ya no toma la cantidad sobre el precio, sino que toma todas las cantidades a nivel nacional, con el PIB real sobre el precio a nivel nacional. En la demanda agregada podemos encontrar el efecto riqueza, el efecto ahorro de interés y el efecto divisa. Bueno, teniendo en cuenta que el efecto riqueza en un país no es que tenga más dinero para gastar, sino que los precios bajan y da la sensación de que se tiene más dinero. De hecho, se tiene más poder adquisitivo, pero no es porque se tenga más dinero, sino porque al bajar los precios tengo como comprar más y entonces invierto más, empieza a moverse la economía, son que compro más, pero no es que tenga más capital, sino por el efecto de la baja de los precios. De otro punto está el efecto de interés. Bueno, tenemos como el efecto de interés, eso significa que si por lo tanto tenemos una demanda agregada y esto hace que haya muchos más consumidores, por lo tanto va a haber mucha baja del interés al adquirir los ahorros o hacer los créditos, y esto puede facilitar que las personas ahorren para poder así también solicitar préstamos para la inversión y así realizar una producción. Bueno, en resumen, lo que la compañera quiere decir es que el efecto de interés, al yo ahorrar un poco de dinero, este dinero va al sistema bancario. Al este dinero al sistema bancario, ¿qué hace el banco? Tiene más dinero para prestar. Al prestar más dinero, la gente tiene capacidad de endeudarse más, bajan las tasas y la gente tiene más adquisición de préstamos y vuelve y reactiva la economía. Al haber más dinero rodando, la gente hace los préstamos, vuelve y compra y vuelve y se reactiva la economía a son del ahorro de interés. También tenemos el efecto de cambio de divisas, el cual dice que si baja el precio, baja la tasa de interés, aumenta la oferta de pesos y aumenta la demanda de dólares. Entonces, entre estos se debilita el peso frente al dólar, se aumenta la exportación y se aumenta el PIB. En cambio, si disminuye la oferta de pesos, disminuye la demanda de dólares, no hay exportaciones y el PIB se contrae, que es lo que en este momento puede estar pasando con Venezuela, que no hay exportación, no hay importación, las personas tienen un dinero que no pueden invertir, no tienen cómo gastar comprar este dinero. Entonces, al no haber producción, la gente no tiene cómo invertir y no están importando ni exportando, porque no hay demasiada oferta, pero no hay con qué suplirla. El país no tiene cómo suplirle a todos sus residentes, garantizarle productos, no hay ni siquiera importación en este momento. En Venezuela no se puede ver ninguno de los tres efectos antes mencionados. Ni el efecto riqueza, ni el efecto interés, ni el cambio de divisa. El cambio de divisa de pronto sí, porque estamos viendo el peso súper devaluado frente al dólar. La gente en este momento en Venezuela no quiere tener un peso en su bolsillo ni piensa en ahorro porque saben que si hoy tengo 5 pesos, mañana voy a poder comprar menos con eso. Entonces de pronto el efecto moneda sí, pero a nivel negativo, porque la gente no va a pensar en ahorrar un peso que cada día vale menos. Entonces la gente, ¿qué hace? Con un peso que tiene hoy sale más bien a gastarlo porque no quiere tener nada en el bolsillo, lo prefiere invertir en algo que ni necesite, con tal de no tener ese peso porque sabe que mañana va a valer menos y que mañana una cosa que hoy valía 100 pesos, mañana. Vamos a explicar el segundo punto, que consiste en el desplazamiento de la demanda agregada, de cómo este se desplaza al lado izquierdo, al lado derecho, teniendo en cuenta el PIB y sus variables, las cuales son el consumo, la inversión, el gasto público y la exportación. Analizando en este momento y haciendo un paralelo macroeconómico de Colombia y Venezuela, podemos decir que Venezuela se encuentra en una demanda agregada hacia el lado izquierdo, porque los factores del consumo están influyendo mucho, de acuerdo a que en este momento, por la alta inflación, eso hace que se reduzca el consumo, porque los precios han subido y hemos analizado que está a puertas de una hiperinflación porque superan los 3 dígitos. Entonces esto hace que haya una contracción en el PIB. También podemos analizar que en el caso de Colombia... Bueno, en Colombia, ¿qué está pasando? Ya sabemos que la oferta de la demanda se desplaza a la derecha cuando hay mayor consumo, cuando hay mayor inversión, esta curva tiende hacia la derecha. En este momento de pronto Colombia la tiene estancada. ¿Por qué? Porque a pesar de que el dólar ha subido tanto, no todo es negativo para el país.
Hay sectores que se han favorecido, como ha sido el sector turismo, el sector transporte, y esto ha generado que el país, la economía dentro del país se mueva y ha traído mucho turista a invertir en nuestro país. Y esto ha hecho que de pronto esa curva de la demanda no se desplace ni a la izquierda ni a la derecha. Otro punto que hay que tener en cuenta es que aunque en las importaciones en este momento están los que importan frenados por el tipo de dólar que tenemos tan alto frente al peso, lo ha favorecido los sectores del turismo, como ya lo dije. Algunos que se han mantenido en la recesión ha sido la manufactura, porque no ha habido mucha mano de obra y de hecho está entrando mucha mercancía que ha hecho que la manufactura se mantenga, el sector agropecuario y el sector de la minería. En cuanto a la oferta agregada a largo plazo, la oferta agregada se toma con el PIB real y el precio no indica absolutamente nada dentro de la oferta. O sea, el precio no infiere, el PIB real no depende del precio. ¿Cuándo se desplaza la oferta? Cuando va a aumentar la población de inmigrantes, cuando aumenta, se prepara bien la población, cuando hay mucha eficiencia en la tecnología, hay tecnología de punta. Cuando el país va hacia un futuro mejor, se desplaza la oferta hacia la derecha. Hacia la izquierda se desplaza más que todo cuando hay una guerra. Podemos decir en este momento que Venezuela tiene una oferta desplazada hacia la izquierda, ya que está comenzando pues una posible guerra con Colombia, ya que vimos esta semana que ya cada uno de los países llamó a cada uno de sus cancilleres. Entonces eso es como una brecha abierta para que ya no hayan relaciones diplomáticas y pueda haber una posguerra. De hecho, en ese punto también para Colombia, en cuanto a la oferta, Colombia se tiene que preparar porque estamos a puertas de un posconflicto. Si el posconflicto se da, Colombia tiene que preparar cómo va a responder a toda esa gente del posconflicto. Y ahora a puertas, este problema con Venezuela es otro problema que afronta porque vienen todas las personas que han sacado de Venezuela y el país tiene que prepararse para darles empleo, educación, salud. Entonces de pronto ahí vamos a tener una curva de oferta también que se nos va a empezar a mermar hacia la izquierda porque no estamos preparados para eso. O el gobierno tendría que empezar a hacer un déficit fiscal o entrar a subir los impuestos o más tributos para poder sostenerse. Entonces entraríamos de verdad en una verdadera crisis. Si Colombia tiene que empezar a mirar en este momento para dónde vamos. Ahora vamos para el punto 4, para el país que le corresponde en cuanto al concepto keynesiano. El concepto keynesiano que pretendía en los años 53, que la inflación y el desempleo no podían coexistir juntos, o existía el uno o existía el otro. Para el 2000, cuando ya muere el concepto keynesiano, sale el concepto de que ya viene el desempleo y subsiste la inflación. De pronto en Venezuela no vemos deflación, lo que estamos viendo es una inflación, pero porque en Venezuela hace rato hay una economía deprimida, no está dejando que se dé el desarrollo de lo que será una economía, producción, consumo, no se está dando el proceso del ciclo económico natural. Para el modelo keynesiano, el principal problema de la economía es el desempleo y la inflación. En este momento vemos que en Colombia coexisten los dos, que era algo que no existía y que se tomó nuevamente en el 2008 cuando se dice que renace el modelo keynesiano. Él decía prácticamente que para arreglar el desempleo debería subir la demanda global, que es una variable fundamental en el modelo keynesiano. Esa demanda global tiene el consumo, el interés, el gasto público y las exportaciones. Para subir el desempleo debería aumentar el consumo, bajar tasas de interés, aumentar el gasto público, aumentar las exportaciones con la disminución del tipo de cambio. Y para manejar la inflación debería bajar la demanda global, bajar el consumo, subir el interés, disminuir las inversiones y el gasto público y aumentar el tipo de cambio. Por eso decían sí que no podían coexistir una con la otra. Y podemos también entonces concluir que a nivel de la teoría de Keynes, de que para Venezuela no podemos aplicar en este momento lo que hace que la demanda crezca y hacer aún más
un incremento en los impuestos, porque prácticamente se analiza que Venezuela en este momento pues prácticamente los productos están a puertas de una hiperinflación y por lo tanto no aplicaría y no podríamos utilizar a esta fórmula, el concepto keynesiano, para poder dar una solución a estas variables pues en cuanto al desempleo, en cuanto a la inflación. Entonces, por lo tanto, pues pensamos y concluimos que en este momento en Venezuela no tenemos cómo poder realizar esa solución ahí en esa parte. Bueno, ahora vamos para el punto quinto, en el cual dice que analiza para Colombia desde los tres escenarios posibles de la economía, la emisión de dinero, la política de ahorro y la deuda pública. En este momento vemos que el Banco de la República es el encargado de emitir el dinero, el encargado de mirar cuánto dinero hay en la economía, si lo debe captar, si lo debe sacar. En este momento vemos que el banco se está dedicando a captar el dinero por la política de ahorros, por la política de CDTs, donde ofrecen CDTs a largo plazo a unas tasas de interés muy buenas. ¿Cuál es el fin de eso? El fin de eso es bajar el dólar para poder bajar la deuda pública del país, ya que si el dinero sigue circulando como lo está haciendo hasta ahora, va a seguir disparando el dólar. Entonces lo que en este momento necesita el Banco Central es captar el dinero para bajar el precio del peso frente al dólar y así modificar un poco la deuda pública, ya que la deuda de nosotros es en dólares y nos afecta crecientemente si cada día se dispara mucho más el dólar. Una de las responsabilidades del Banco de la República es no emitir dinero a los bancos ni al gobierno por debajo de las tasas que se estén manejando en el país. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿qué pasó con Venezuela? El Banco de la República Venezolana irresponsablemente emitió dinero inorgánico, o sea, dinero sin respaldo del Tesoro Nacional. Por eso ha llevado a una inflación tan alta y a que el déficit fiscal cada día sea más grande, porque han emitido dinero para tapar el déficit fiscal, la moneda se ha devaluado y no tienen cómo sostener ya el déficit que tienen, y el banco sigue emitiendo dinero sin respaldo alguno. En cuanto a la deuda pública, pues ya lo explicamos que debe regularlo el Banco de la República de cada país para frenar que no se dispare. Y también hay algo que aportar ahí, que uno de los puntos a mejorar en Venezuela es recuperar la autonomía del Banco Central, porque el Banco Central de Venezuela ha sido dirigido mucho por el gobierno y esto está haciendo que cause también un gran impacto en la economía. Lo que pasa es que en Venezuela se ha dado, por ejemplo, en un partido de fútbol, tiene que tener un árbitro. Si no es un árbitro, es un partido de fútbol, es una recoche. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Si en el partido de fútbol el árbitro se mete a hacer goles, ya deja de ser árbitro. Entonces ya no es un partido de fútbol. Que eso pasó en Venezuela. Aquí el gobierno y el banco se metieron a hacer arte y parte, entonces por eso no hay quien regule a quién. Si vemos que el árbitro empieza a hacer goles, ya esto no es un partido de fútbol. Y eso está pasando en Venezuela, valga el ejemplo que les estoy dando. Aquí el árbitro se metió también a hacer goles, entonces no hay quien regule nada, todo se volvió una recoche y por eso Venezuela está como está. De pronto en Colombia sí se ha tenido una autonomía y un respeto ante esto, porque el Banco de la República ha tenido sus propias convicciones al dirigirse en cuanto a emitir dinero, y ha habido buenas relaciones entre los que han manejado el Banco de la República con la gente del gobierno. Entonces de pronto aquí no estamos como tan en crisis en ese... Es un organismo muy aparte del gobierno, que tiene autonomía propia, que le pide sus consejos al gobierno y trabajan de la mano, pero es pues algo con su propia autonomía, no tiene que ser lo que el gobierno diga, lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela también ya vemos que el sistema socialista fracasó. Ya hemos tenido como experiencia dos países, que ha sido Cuba y Corea, que han manejado el socialismo y son países que tienen su economía en la ruina, en la pobreza. O sea, porque ya el modelo de socialismo ya no es el que realmente existió en unos años. Ya no hay ese donde el bien común es para todos, no, porque aquí ha habido monopolio de algunos sectores, ha habido manipulación del gobierno, no se han respetado las leyes fiscales, no ha habido respeto en ninguna de las esferas del gobierno, todo se ha manipulado desde un solo punto. Por eso vemos que Venezuela va en decadencia, y si no paran este sistema, no sabemos dónde llegue Venezuela.
Bueno, ahora vamos para el punto 6, que es dice, desde el concepto de la prospección marginal del consumo. ¿Qué es la prospección marginal del consumo? Esto indica, con un ejemplo lo vamos a explicar. De pronto yo me gano 500.000 pesos. El país tiene presupuestado que se va a ganar 500.000 pesos para cierta época. Por X o Y motivo le llega un dinero extra. Con ese dinero extra que hace el 60% lo invierte en algo. Entonces ese algo en que va a invertir lo compra otra persona que tampoco esperaba que el gobierno le comprara ese dinero, y de esa parte hace otro ahorro del 60%. Esa otra persona que también le compró ese otro porque destinó esa parte de esos 500 pues que le llegaron de más, sacó el 60%, lo invirtió en un algo. Esa otra persona se va yendo pues en una cadena, y así es la proporción marginal del dinero. ¿Cómo se hace eso más? No es que haya más dinero, sino que como se tenía estipulado cierta producción de eso extra, y allí se ahorró una parte que no esperamos que nos llegara y se va invirtiendo. Y como hay que invertirlo en alguien, la economía se va dando, es una cadena. Esa otra persona va cogiendo ese dinero, lo va invirtiendo en algo, y así se va dando la protección marginal del Ahí dinero. también se puede mirar lo del efecto de riqueza que hablábamos en el primer punto. Las personas puede que les llegue un poquito más y ya creen que tienen un mayor, o sea, van a tener un mayor nivel de vida, van a comprar cosas costosas y van a comprar mucho más. Pero aquí de hecho sí es que hay más dinero, solo que no se contaba con él en cierto momento de la economía. Entonces lo que hace es, de esa cierta cantidad de dinero que llega, un 60% se invierte en algo que no estaba esperado. Igualmente esa persona que se utilizó ese otro dinero, también hacen otra cierta inversión que ellos tampoco contaban con ese dinero, y así se va dando la protección marginal del dinero, hasta que llegamos a un punto que de 100 pesos se van ahorrando, solo se utiliza el 60, queda ese 40, al que se le compró le quedó de esa parte otro 60%, utiliza un 60 y guarda un 40, y así se da la protección marginal del dinero. El séptimo punto se explica desde el concepto de la curva de Phillips, la relación entre inflación y desempleo en Colombia, el país que le correspondió. William Phillips lo que decía era que él hacía como un paralelo entre la inflación y el porcentaje de desempleo. Entonces decía que cuando había mucha inflación había poco desempleo, y que cuando había poca inflación había alto desempleo. Eso en este momento no se aplica. Como vemos ahorita, en esta economía actual no se aplica eso. En este momento tenemos una alta inflación y hay un alto nivel de desempleo, tanto en Colombia como en Venezuela. Pero más en Venezuela que en Colombia, porque en Venezuela, ¿qué ha pasado? Una de las principales causas de la crisis es cómo se impactó la oferta, donde se emitió mucho dinero inorgánico, y esto ha dado que el gobierno imprima más dinero sin respaldo alguno. Pero no se da ya que a más inflación, menos desempleo, no. Ni que subiendo los salarios, el poder adquisitivo de las personas va a aumentar. Por ejemplo, en Colombia no se da eso, y en Venezuela mucho menos. En Venezuela no hay un salario que alcance para nada, por la inflación tan elevada que tiene. Y aquí en Colombia es que la cultura que tenemos los colombianos es que nos gastamos todo hasta el final, y ya luego nos arreglaremos con crédito, no interesan las tasas de interés. Entonces el gobierno no puede caer tampoco en ese error de tasa de inflación y bajo desempleo, porque como estamos viendo, sí, como le dije a la compañera, se están viendo las dos crisis. Igual Colombia pues se dice que ha manejado una inflación moderada, ¿sí? A comparación con la de Venezuela. Entonces eso sí, también ha permitido que pues haya como una desaceleración, más no una recesión económica en Colombia. Porque en Venezuela hemos tenido producción, lo que no ha habido en Venezuela. En Venezuela no hay producción, y lo que ha matado siempre a Venezuela es que todo lo tienen que importar. Entonces la plata de Venezuela queda en otros países, no hay nada que quede aquí dentro del país para poderlo invertir. Al haber producción nacional hay más consumo de la gente, al haber consumo se reactiva la economía. Y al igual como decíamos, el porcentaje de desempleo que muestra cada país es algo no es algo cierto, Muy real. porque ellos toman el desempleo como tanto si es un empleo formal como es un empleo informal. Si usted vende minutos, usted ya no forma parte del porcentaje de desempleo del país.
Entonces no es una variable que sea muy confiable a la hora de medir un país. Y además, como lo leíamos en las varias correos que nos envió el profesor, donde si yo mandé una hoja de vida por decir algo hoy y pasan la tasa de desempleo dentro de 8 días, yo ya no estoy dentro de esos desempleados porque ya pasó 8 días, yo no estoy, ya salgo, ya cuento como un empleado. Aunque estoy dentro de la tasa de desempleo, ya en ese momento por la estadística no cuento. Exactamente. Bueno, vamos para el punto 8. Explique del concepto de la cruz keynesiana cómo Colombia podría llegar al Producto Interno Bruto a un punto de equilibrio o a un punto óptimo. Bueno, se dice que llegar a un punto óptimo pues no va a ser posible, pero podemos ver que en este momento de la economía decimos que el gasto es igual a lo producido. Sería como la manera de que Colombia llegara a un equilibrio, pero vemos que la demanda, lo que pasa es que cuando proyectamos la producción, cuando el país proyecta la producción, no puede irse más allá de lo producido, porque entonces viene ya los inventarios en las empresas. Entonces, si proyecta una producción y se produce más de eso que proyectó, van a haber estancamientos de inventarios. Al haber estancamientos de inventarios, pues las empresas no van a vender, y al no vender hay un estancamiento en la economía. Entonces lo ideal no es llegar a un equilibrio óptimo, sino como el equilibrio entre eso, entre lo que se planee producir sea lo que se planee vender, que haya como un equilibrio entre estos dos, porque si hay mayor producción, las empresas van a dejar de producir debido a los inventarios que hay, y si dejan de producir, pues no van a tener que vender, entonces empezamos como el retroceso en la economía. Eso es como prácticamente lo más que se saca a resaltar aquí en este punto, que no vamos a llegar a un punto óptimo, de pronto a años luz, pero no creo que, y ahora lo que se nos vislumbra en la economía, no creo que lleguemos a tratar como por sostener el equilibrio, que de hecho lo hemos visto que y los sectores en la economía, algunos han sacado la cara por otros, no hemos estado tan mal por lo que decíamos ahora, lo que ha sido la subida del dólar ha incrementado que más extranjeros vengan al país a invertir, que se reactive aquí dentro del país, la gente salga, el turismo aquí mismo lo haga dentro del país. Bueno, vamos para el punto 9. Partiendo del lugar o el ciclo económico donde se encuentra, que le correspondió, indique qué acciones se podrían implementar para superar esa crisis. Bueno, ya como que concluyendo y dando como unas recomendaciones para poder aportar, podríamos decir que primero que todo Venezuela, frente a esta emergencia socioeconómica que está presentando, debemos pensar primeramente en un cambio urgente de una política económica. Y primero que todo, uno de los puntos sería rescatando la autonomía del Banco Central, ya que este se ha dejado, como se dice, influenciar mucho por el gobierno, entonces no tiene esa autonomía y por lo tanto pues se ve también afectado por esta parte. También podemos decir que se debe reducir el déficit y tener en cuenta que también según el artículo no se ha puesto cuidado, no se ha cumplido tampoco el artículo 314 en donde nos dice que no habrá un gasto público fuera del presupuesto nacional y suspender los fondos extrapresupuestales del gasto direccional. ¿Sí? Entonces esa sería otra de las partes por las cuales se habría una recomendación para Venezuela. Yo pienso que otra recomendación para Venezuela sería el de una sola tasa de cambio, porque como ya vimos en Venezuela se manejan varias tasas de cambio y lo dominan ciertos sectores y se regulan por el dólar negro. O sea, allá no es como el dólar, yo te pago 4, no, yo te pago 5, o sea, allá le ponen el precio al dólar. Entonces, regular solo una tasa de cambio y porque esto, con el poder que hay ahora es que manejan la tasa de cambio como ellos quieren, se genera corrupción, monopolio. Entonces, dar libre albedrío en esto y, lo más importante, incrementar la producción, que Venezuela produzca dentro del país para ellos, para que estos recursos se queden y se reinviertan dentro del país. Y en cuanto a los inversionistas, pues yo no creo que un inversionista quiera ir a invertir en Venezuela ahora, porque antes los que quedan se quieren ir. Porque ¿qué inversionista va a querer ir a Venezuela a colocar un almacén? Si hace por ahí un año vimos como las muñecas Barbies
Él dijo, hoy las muñecas Barbie bajan el 50-60% y saquearon todos los almacenes con esos precios. Entonces, ¿qué inversionista quiere ir en este momento a Venezuela? Entonces, hasta que no haya un cambio radical en Venezuela, en su aparato fiscal, gubernamental, del banco, ningún inversionista va a querer ir. En este momento vemos que Venezuela se encuentra en una recesión. Lo más importante es que Venezuela haga en este momento un alto en el camino y no vaya a caer en una depresión. Me imagino que lo más importante para Venezuela en este momento es pasar de un socialismo tan marcado que, como decía la compañera ahorita, se ha visto a través de la historia que no es bueno para ningún país, que países como Cuba han tenido que abrir fronteras, ya tuvieron que abrir embajada norteamericana, entonces no es algo bueno para ningún país. Él debe comenzar a abrir sus fronteras, debe comenzar a expandirse, debe comenzar a hacer que las personas crean más en el país. Ellos tienen en este momento que está pasando esto, tienen que hacer un alto. Ellos no pueden seguir en este momento así porque de un momento a otro puede que Venezuela se acabe. Sí, también otro punto muy importante es fortalecer las reservas internacionales con el nivel privado. Entonces eso también ayuda a mantener una estabilidad económica a Venezuela. Ese sería otro punto también muy importante. Y en cuanto a Colombia, pues Colombia a nivel internacional tenemos muy buena imagen y vemos que aquí cada vez vienen más almacenes, quieren abrir aquí en Colombia, aunque no podemos olvidar que el gobierno le ha dado unas gavelas muy buenas almacenes que han venido como ARA, como El Éxito, le dio unas extensiones de impuestos que realmente uno no sabe si realmente compensa con lo que les está regalando, por decir algo, en impuestos en la gente que ocupan. Con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio también han ayudado mucho. Y sabemos que al igual Colombia apenas está aperturando economía desde el año 91. En el año 91, al cambiar la constitución, también se hizo una apertura económica. Se comenzó como a decir a las personas de aquí, a los que tenían empresa acá, los empresarios, comiencen a crecer, comiencen a solidificarse sus cosas porque van a venir inversionistas extranjeros y van a tener que competir con ellos. Y ya ahorita vemos que en los últimos gobiernos, cada gobierno ha metido más TLC a la economía. Y algo también que ha llamado la atención en Colombia, por ejemplo, con el cambio del dólar, es que las empresas que supieron cómo afrontar esto no fue de ahora mismo. Ya ellos analizaron la situación años atrás y sabían que esto del dólar, esto no llegó de repente, esto se vino anunciando poco a poco en portafolio. Los economistas se van dando cuenta que esto ya venía, entonces se abastecieron algunos de materia prima, otros de productos, y eso ha llevado a que todo no sea un descalabro económico. De pronto para la deuda externa sí estamos un poquito como la balanza de pronto empieza deficitaria por el alza del dólar, pero comparados con Venezuela no estamos a años luz en cuanto a economía. Y recordar que Colombia tiene que empezar a preparar por si viene el conflicto, cómo va a responder a esa gente con salud, con educación, con empleo, y lo que se viene ahora con Venezuela, toda la gente que va a entrar al país. El gobierno tiene que dar solución a esto, entonces tiene que empezar a craneárselas porque o si no entraríamos en más impuestos, más déficit fiscal, más reformas tributarias. Esta gente tiene que empezar a ver, hay que prestarle salud, educación, lo mismo que la gente del posconflicto. O sea, no es solamente firmar el convenio de la paz, el tratado de paz, no. El posconflicto que se viene tiene que saber qué hacer con toda esta gente y saberle responder, o si no, todo es otro mundo, toda la gente para el monte. Bueno, compañeras, yo pienso que aquí hemos evacuado todos los puntos del taller.